¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida, como siempre, a este su programa Recuperando nuestro Patrimonio Cultural 2022. Yo soy su servidor Arturo Aguirre y a nombre de la Universidad Interamericana y también del Seminario de la Cultura Mexicana, agradecerles el favor de su sintonía, porque el día de hoy, en esa generosidad que distingue al doctor Juan Antonio Siller Ujú, Camacho, pues ujú, nos va a invitar a hacer un viaje en el tiempo y el espacio para conocer más sobre el monasterio del siglo XVI, que es Nuestra Señora de la Asunción, hoy Catedral de Cuernavaca. Así es que, sin más, cedo el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho para que nos lleve de la mano en ese viaje por el tiempo y el espacio y conocer más acerca de todo lo que significa esta Catedral de la Asunción de Cuernavaca, que hay que recordar que formaba parte de precisamente del Marquesado del Valle de Oaxaca, cuando le ujú. fue otorgado este título a Hernán Cortés. Así es que vamos a darle el micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Adelante, doctor. Muy bien. ¿Aparezco en pantalla? Sí, señor, está usted Ah, en pantalla. muy bien. Pues muy buenas tardes. Un gusto de continuar con este ciclo de recuperando nuestro patrimonio cultural el día de hoy, miércoles 7 de diciembre. Y la sesión que hemos pensado para esta programación es el monasterio del siglo XVI de la Asunción en Cuernavaca, Morelos. Este conjunto monumental muy importante porque es de la orden de los franciscanos, estas tres órdenes mendicantes que estuvieron en los primeros años, los franciscanos que fueron los primeros en llegar, posteriormente los dominicos y finalmente los agustinos son los últimos que llegan y fundan el primer convento o monasterio o edificación en Ocuituco en el siglo XVI y es la primera edificación en el continente americano. Estas tres órdenes tuvieron un reconocimiento por parte de la UNESCO en el año 1994 en el que 11 de los 14 monasterios, 11 en Morelos y 3 en Puebla, fueron incluidos, declarados como Patrimonio de la Humanidad. El año pasado, afortunadamente, se incorporó el monasterio de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, conformando ya un total de 15 conjuntos a lo largo de esta ruta en los actuales estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El día de hoy nos interesa hablar de este monasterio por varias razones. Uno, vamos a estar colaborando semanalmente con una entrega, un artículo al diario Jornadas de Morelos, edición digital, es una nueva edición que la jornada está teniendo y semanalmente vamos a estar sacando uno de cada uno de estos monasterios que he comentado, van a ser 15 colaboraciones semanales y probablemente 4 o 5 más que hablan de este conjunto de monasterios, algunos comentarios en torno a ellos. Entonces, va a ser importante que este programa, de alguna manera, que hacemos en Radio Primavera de Cuernavaca, se vincule a un diario en formato digital que a lo largo de 5 o 6 meses va a tener como temática central los monasterios, que resulta importante porque en unos años vamos a tener ya esta celebración de esa inscripción de 1984 eh, para el año 2024 y creo que valdría la pena 2023 hacer una evaluación de estos conjuntos, tanto por su calidad arquitectónica, su calidad artística, sus emplazamientos en estas poblaciones del siglo XVI y ligarlo a esas publicaciones que van a poder ser accesibles, además de esta conferencia introductoria a estas colaboraciones semanales que ustedes pueden conservar. Quiero comentar que estas publicaciones fueron estructuradas de la siguiente manera.
tiene una referencia al principio de una cita histórica que va del siglo XVI al siglo XX. Esto es importante porque las fuentes históricas nos permiten conocer, además del el estado actual de muchos de estos inmuebles, tanto en sus levantamientos arqueológicos e históricos, pero las fuentes históricas nos dan testimonio. Una de las importantes que en estos artículos va a aparecer, una cita breve, va a ser la obra de Antonio, del padre Ponce, Antonio de Ciudad Real, que era su asistente, dos franciscanos que eran visitadores de la orden y que recorrían estos monasterios del siglo XVI, principalmente en las provincias correspondientes a esta orden, y visitaban algunas de las que teníamos, pocas en sí, en el estado de Morelos, pero sus relatos corresponden a recorridos de camino del siglo XVI. Entonces, esos testimonios de cómo cruzaban la Sierra Nevada, cómo atravesaban esta cadena montañosa tan elevada, casi alrededor de 4.500 al pie y a las faldas del volcán Popocatépetl. A veces se cruzaba por Paso de Cortés o a veces por la parte sur hacia el Iztaccíhuatl, y eran los pasos obligados entre los actuales estados de Morelos y Puebla y Tlaxcala que recorrían estos religiosos en las visitas que realizaban. Los testimonios de ellos nos hablan de cómo veían las obras en su proceso de construcción, es decir, el avance de los trabajos, si ya había un templo, si estaba en construcción el claustro, si ya estaba terminada. Otra de las descripciones importantes era cuántos religiosos habitaban el lugar. Normalmente no eran más de dos. Uno, por lo regular, estaba a cargo probablemente se rotaban, estaba a cargo del conjunto, de las actividades en la propia sede de cada uno de los conventos, y otro recorría lo que eran las visitas. Esta estructura religiosa estaba conformada de doctrinas, que era la sede principal de la orden, que era el convento principal, y cada uno de ellos, de cada una de las órdenes, tenía en su territorio o en su demarcación religiosa, tenía una serie de visitas donde había una capilla menor, a veces una pequeña ermita, en donde estos religiosos se movían para hacer impartir los bautizos, las misas y las celebraciones en un área en la que estaban como responsables. Entonces, ese testimonio que aparece en estos relatos que vamos a ir publicando en este diario, abarcan estas descripciones en proceso de obra, en proceso de edificación en el siglo XVI. Es importante mencionar que estos programas arquitectónicos tuvieron unas invariantes, es decir, invariantes como constantes arquitectónicas, que en todos ellos, dependiendo también de la orden, había algunas variantes en su iconografía principalmente, como es el caso de los franciscanos, que tenían siempre en la puerta norte una puerta lateral, a veces igual o más importante que la portada principal, y era llamada la puerta de la porciúncula, recordando un pasaje importante de la estigmación, es decir, la aparición a San Francisco en una pequeña ermita, en donde la figura de Cristo envía o cambia sus llagas a San Francisco, y las 5 llagas aparecen en San Francisco. Entonces, este relato religioso de la orden lo recuerdan en esta puerta norte, que la tenemos en todos estos conventos del siglo XVI que pertenecieron a ellos, y en esta puerta en donde por algún tiempo se otorgaban celebraciones especiales y indulgencias. Es una de las variantes que podría tener la edificación de ese programa arquitectónico, pero en general las constantes o invariantes permanentes van a ser muy similares en el programa edificatorio, que es la capilla abierta, el atrio, los caminos procesionales, las capillas posas,
una pila bautismal y cruz al centro del atrio, y ese primer espacio a cielo abierto, como las plazas mesoamericanas, va a ser el espacio en el que se va a impartir la doctrina, los grupos de, de indígenas y de los pobladores de cada lugar van a tener esa doctrina o esas enseñanzas por grupos de hombres, mujeres, niños y niñas en cada uno de estos cuadrantes, en donde, como un aula a cielo abierto, bajo un muro que delimita el espacio, pero bajo árboles perimetrales hacia el perímetro interior, va a ser, inclusive todavía en muchas poblaciones se sigue impartiendo la doctrina, la enseñanza a los niños en el atrio. Ese va a ser el espacio tanto para la celebración de la misa y la liturgia, las procesiones, que correspondió a la primera etapa de los primeros años del siglo XVI. Para la segunda etapa, la edificación continúa y se van llevando a cabo la construcción de un templo sencillo, de buena altura, a dos aguas. Tuvieron estructuras de madera y cubiertas de paja o cubiertas de teja en un principio, y que posteriormente cambiaron a cubiertas de arcos de medio punto, de cañón corrido, una bóveda, y se requirió una reestructuración con contrafuertes que casi en todos los casos son añadidos a la estructura original en su cambio estructural, y la edificación del claustro con los servicios de la portería, una sacristía ligada al templo en un costado, la capilla del Profundis, una capilla que todas las órdenes tuvieron, los servicios del comedor o refectorio, la cocina, las alacenas, y en la planta alta, a través de una escalera monumental, en todos los casos, una escalera de gran formato, se tenían las habitaciones en la planta alta, casi siempre ubicada hacia el sur, para tener un mejor asoleamiento, aunque en algunos casos, como es Tepoztlán, por la condición climática de ser mucho más fresco y el paisaje hacia la Sierra del Teposteco, el claustro se invierte y se coloca eh, en el costado norte de la nave del templo. Van a ser esas dos variantes, la ubicación del claustro en lugares cálidos o con buenas vistas, frescos, en la parte norte, en donde la sombra que el propio templo produce mejora las condiciones de protección y asoleamiento, los hace más frescos, más agradables, en lugares cálidos, y en lugares fríos casi siempre, o por lo regular, van a estar siempre en el costado sur, en donde recibe asoleamiento en su fachada oriente, en la fachada sur, sobre todo, y en la fachada poniente. Va a tener huertas y jardines o huertas de aclimatación, en donde árboles de Castilla son trasladados desde su llegada a la Nueva España, y estos religiosos van a sembrar muchos de estos árboles que no son propios, no son nativos, y que van a irse adaptando en cada una de las regiones o en los territorios. Entre ellos están todos los cítricos, los naranjos, que se colocan en las cuatro esquinas del patio principal del claustro, que va a tener en muchos de los casos donde hay agua corriente una fuente. Se van a construir grandes aljibes para almacenar agua, y estos naranjos van a tener un simbolismo muy importante, tanto eh, por la fragancia que producen en ese espacio donde hay un deambulatorio, con sus nichos para la oración, y van a tener además una flor blanca que tiene un simbolismo muy especial, con fuentes circulares o octogonales que también tiene un referente iconográfico, la forma y su ubicación con los cuatro caminos que llegan a ella.
En otros de los árboles que vamos a encontrar van a ser cítricos como los limones, limas. Vamos a encontrar en algunos climas cómo se siembran en estas huertas granadas, eh, higueras, vid, olivos, nogales en la parte norte de México y en las partes altas o frescas, eh, sobre posteriormente en terrazas prehispánicas, donde ya una vez aclimatados en estos lugares eran trasladados a la población y eran compartidos por sus pobladores, como los manzanos, los duraznos, eh, los membrillos, todos estos árboles llamados de Castilla, porque provenían de esta región, son introducidos principalmente en estas huertas o jardines de aclimatación y posteriormente van pasando a las poblaciones y se van incorporando a la flora nativa y a los árboles propios. En algunos vamos a tener guayabas que sí son propias de la región y otros árboles que se van a ir adaptando. Vamos a tener también en estas huertas plantas medicinales de la tradición prehispánica, de la tradición mesoamericana, que van a ser recogidas su información a través de los tlacuilos o indígenas, que no solamente dan el testimonio, sino que colaboran en la transcripción del nombre náhuatl o en idioma original y los usos, los remedios, como se les llamaba, de estas plantas y se van a hacer los primeros libros de la medicina tradicional indígena que hasta el día de hoy prevalece en muchas de las comunidades y en muchos de nuestros mercados, en donde estos espacios de plantas medicinales ocupan una gran área dentro de los conjuntos, en todos ellos a través de de estas hierbas o estas plantas que se consumen por todos los pobladores y que se conocen muchas de sus cualidades y remedios. Van a tener también algunos conventos, espacios que se llaman de hospederías, no todos, pero los que están sobre rutas importantes van a tener estos lugares de hospedaje para eh, gente que viaja de un sitio a otro, sobre todo los que van en rutas dentro de los caminos reales o caminos de herradura que conectan a través de jornadas que son los recorridos de un día de uno a otro de los conventos o que están en la ruta de tierra del Galeón de Manila que llegaba al puerto de Acapulco y que luego a través de un camino cruzaba por la ciudad de Cuernavaca, en la actual ciudad, a través de un camino rumbo a la Ciudad de México. Entonces, vamos a tener estos lugares de hospedaje. Algunos van a tener una panadería para el servicio y el cultivo de trigo y que en hornos se hacía pan, o hornos también para el propio consumo del monasterio. Y todos estos elementos van a ser los espacios que estos conjuntos van a tener y algunos se han conservado y corresponden ya a esa segunda etapa del siglo XVI. Hay cambios posteriormente hacia el siglo XVII. Los atrios ya dejan de usarse para la celebración de misa, se usan para las procesiones o celebraciones mayores a través de procesiones que se siguen llevando a cabo hasta la fecha actual en muchas poblaciones como Atlatlaucan. Y los pobladores ya en ese momento, los grupos indígenas que participaron en la edificación de estos conjuntos, van a ocupar el espacio interior del templo, es decir, se pasa de una celebración a cielo abierto, con una capilla abierta, que es donde está el presbiterio, y muchas de ellas tienen un coro, pequeño coro bajo o un coro alto, como es el caso de la capilla abierta de Cuernavaca, y que estas van a ser capillas, algunas monumentales, otras van a ser capillas más modestas, otras se van a convertir en las porterías del propio convento, otras van a estar en un segundo nivel, en la parte alta, como algunas que tenemos en Yecapistla o en Tochimilco, en
en Puebla. Y estas variantes del siglo XVI en su primera etapa las vamos a encontrar reutilizadas y que cambian a otros espacios. Estos atrios se van a convertir en los primeros camposantos, cementerios, en la periferia, sobre todo en este espacio del atrio, en muchos de los lugares, y posteriormente ya hacia el siglo XIX se crean los panteones municipales y entonces ya estos cementerios dejan de ser usados en los interiores de los edificios religiosos, en sus atrios, y pasan a lugares públicos y civiles. Entonces, estos son, junto con capillas que hacia el siglo XVII, XVIII se establecen en lo que eran las capillas posas, y se llaman posas porque es donde se posa el Santísimo en las procesiones. Se hace una pequeña estación en cada uno de ellos, cada uno de estos 4 cuadrantes, y se ingresa finalmente nuevamente al templo. Eh, Muchas de estas cambiaron, pequeñas capillas se transformaron en capillas mayores, como es el caso de Catedral, donde tenemos 3 de las capillas en 4 de las capillas posas que hubo originalmente. Entonces, todo esto vamos a estarlo comentando en las características permanentes, constantes, llamadas invariantes, es decir, que no cambian, y los aspectos variantes, que van a ser los aspectos expresivos, tanto en la arquitectura, eh, eh, en la expresión pictórica, en la expresión escultórica, que van a tener cada uno de ellos y que les van a dar una calidad especial a cada una de las órdenes y a cada uno de estos conjuntos conventuales. Otro aspecto que vale la pena comentar en este programa es eh, una serie de grabaciones que hicimos en radio eh, de UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el programa de Viajando con Sentido que dirige el maestro Adalberto Ríos Salay. Tuvimos ahora durante los años 2021 y básicamente y alguno en 22, grabación de 15 programas, y algunos de ellos ya han sido editados, han sido producidos y pueden ser consultados en esta estación con entrevistas, cada una de una hora de duración, en la que sobre los aspectos de cada uno de ellos hemos estado conversando, tanto en los temas principales como en las variantes que estos tienen, y es otro formato a través de grabación de radio. Regresando al tema de las publicaciones, solamente mencioné la parte correspondiente a la primera introducción de cada uno de los artículos, que son artículos de 2 cuartillas, no más, por la extensión que se nos cedió en este medio periodístico. Entonces, esa primera habla del siglo XVI con sus viajeros, al siglo XX, con la descripción que George Kubler hace en, en estos análisis de la historia del siglo XVI de estos monasterios, que es una obra monumental y una de las más importantes. Posteriormente, una segunda parte de cada una de estas publicaciones, que ustedes van a poder consultar, eh, aparece un análisis, una descripción y un análisis de cada uno de ellos de manera breve, desde el punto de vista arquitectónico, urbano y del entorno en el que fueron establecidos y que todavía están presentes en cada una de las poblaciones. Un tercer aspecto en cada uno de los artículos es el de señalar al lector cuáles son 10 elementos relevantes en cada uno. Fue un ejercicio no fácil. Primero, sintetizar en esos 3 temas, la descripción histórica a partir de fuentes del 16 al 20, la descripción y análisis arquitectónica contemporánea muy breve y sintética, y un tercero, señalar 10 puntos para que el lector pudiera, a partir de 10 recomendaciones que hacemos relevantes para observar y en la visita de cada uno de estos conjuntos pueda
ser recorrida y que cada uno nos dé esas variantes o invariantes que podamos analizar visualmente en los recorridos. Entonces son 10 características especiales que cada uno tiene. No fue fácil definirlas y establecer cuáles son en cada caso 10 aspectos relevantes, pero el artículo finalmente nos da esa guía. Muchas de estas guías que se han hecho son más genéricas, pero en este caso la intención es introducirlos a las fuentes históricas en una primera pasada en estos artículos, una segunda, ver un relato de una descripción y sobre todo una interpretación de cada uno de ellos, y un tercer aspecto que es señalarles 10 considerandos que en la visita que se propone que cada uno haga a partir de este escrito, pueden llevarlo de manera digital o impresa, y que motive a hacer un recorrido de esta ruta a lo largo de estos 15 conjuntos conventuales, a lo largo quizás de un año, semanalmente o quincenalmente, o como cada quien lo puede establecer, llevarse esta referente de 2 cuartillas y de manera breve introducirlos y hacerlos que esos 10 considerandos que cada uno tiene los puedan buscar, encontrar y observar. Este ejercicio nos plantea una interrelación con el lector que a lo largo de 2022 y 2023 vamos a tener a través de esta publicación, el buscar en la programación de la radio de la UAM, Viajando con Sentido, una entrevista en la que comentamos estos aspectos, pero en la entrevista es más abierta, es un diálogo entre el director de este programa y su servidor, en el que tenemos un tema central, que es cada uno de los conjuntos de los monasterios, pero hacemos relaciones externas con otros, con características antropológicas, históricas, festivas, y son muy amenos. La intención final, posterior a 2023, es editar un libro, es decir, son los distintos aspectos que hemos considerado que a través de los medios podemos hacer, tanto de esa publicación semanal, impresa, digital, las entrevistas de 1 hora en esta estación de radio, eh, y a través de Radio Primavera orientarlos a que consulten estas guías que pueden ser de mucha utilidad. Y una tercera, que es la intención, es que estos programas, estas entrevistas, estos artículos puedan estar editados en un libro en 2 formatos, tanto impreso como digital, y que recoja esos 15 conjuntos eh, con estas reseñas que he mencionado, con una transcripción de las entrevistas, ya no en formato eh, oral de radio, sino en un texto escrito, y que puedan tener esa obra para que en un libro de campo, un libro que pueden llevar a los recorridos, se pueda hacer una visita eh, orientada, una visita crítica, una visita en la que los que nos dedicamos a esto, especialistas en la arquitectura, conservación y restauración, en un lenguaje sencillo pudiéramos estar comentando al eh, público y a la persona que acude con este material a recorrerlos, y que hagan una especie de camino, como podría ser el Camino de Santiago, que se recorre en distintos kilometrajes y rutas, pero que pudieran hacer esta ruta de los monasterios del siglo XVI en estos 3 estados que ahora conforman una ruta que es patrimonio de la humanidad. Eso es la parte relevante también, así como el Camino de Santiago fue declarado bajo este criterio de la UNESCO. Este otro, el de México y el de esta región, es uno de los más importantes que tenemos incluidos en 15 conjuntos
que abarcan un territorio actual de 3 estados de entidades federativas. Todo esto nos permite poner en relación dinámica los medios que tenemos y en los que hemos tenido oportunidad de ir sumando pequeños artículos, comentarios, visitas, entrevistas y, eh, y que la obra puede ir creciendo y que nos permita tener un material, sobre todo para muchos de los guías oficiales en el estado de Morelos, que han tomado cursos de actualización o de un público general que lo quiere hacer de manera personal, eh, teniendo una guía más interactiva a través de estos materiales, que es el proyecto que tenemos para el próximo año 2023 y que estaremos comentando a través de Radio Primavera con todos ustedes. Y finalmente, el programa del día de hoy, de alguna manera también es una invitación a un primer programa que la Catedral de Cuernavaca, a través de sus autoridades, ha llevado a cabo en este año de hacer una grabación de un primer conjunto conventual, que es el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, actualmente Catedral de Cuernavaca, que el próximo sábado 10 de diciembre de este año 2022 va a ser presentado en la catedral, en la sede de la catedral, y que posteriormente, seguramente en los medios, va a poderse tener copia de ese video en el que fui invitado para comentar los trabajos de conservación, restauración y sobre todo el análisis e interpretación de este gran conjunto. Tiene la presencia de otros especialistas que van a hablar de temas complementarios. Yo no conozco más que la entrevista que pude realizar y va a ser un gusto poder comentar con ustedes que esta grabación, que es la primera de una serie, espero que sigan esos videos realizándose y que de alguna manera el licenciado Arturo Aguirre colaboró, me comentó hace unos días que parte de la grabación y narración se le solicitó para llevar a cabo esta edición final que en unos días vamos a tener. Entonces, este programa especial comenta cuáles han sido los proyectos de estos últimos 2 años, cuáles son los que vamos a tener para el próximo año y particularmente este ciclo de videos que esperemos complete toda la ruta y que sea un material que nos invite a conocer de distinta forma estos conjuntos que para cada una de las poblaciones en donde están ubicados tiene un valor social, un valor religioso relevante y que en el sismo de 2017, el 11 de septiembre, muchos de ellos resultaron casi todos dañados de distinta manera y que algunos han empezado a tener ya algunas reestructuraciones, no han sido completas todas, algunos siguen apuntalados y que esperemos que esta recuperación estructural de todos ellos con este sismo fuera de escala y que dañó de manera importante a estas estructuras, puedan ser eh, recuperados en su uso, en sus espacios interiores, principalmente para sus pobladores que tienen una relación importante con este patrimonio cultural. Entonces, este es un programa que de alguna manera comenta cuáles son los proyectos que ahora a través de Radio Primavera podemos hacer extensivos a ustedes de proyectos eh, académicos, proyectos de difusión, proyectos que han ido integrando distintos trabajos en trabajos que se van haciendo y ampliando
y que vamos a tener la oportunidad en este próximo año de irlos integrando y que ustedes puedan ir recogiendo como una saga, como fascículos, estas publicaciones, estas entrevistas, y finalmente esperemos que para el final de ese año pudiéramos contar ya con esta publicación y este libro que estaremos comentando en este programa. Yo quisiera dejar un espacio para hacer algunos comentarios con el público, con algunas preguntas y sobre todo con el coordinador de este programa de Radio Primavera de Cuernavaca, quien nos acompaña y que amablemente hizo la presentación de esta sesión y comentar con él cuál fue su participación en este video que esperemos este sábado poderlo compartir de manera conjunta junto con la gente de Cuernavaca. Creo que es un gusto poder hacer cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, gracias, doctor Juan Antonio Siller Camacho. Muchas gracias a la gente que nos sigue por la página de Facebook Live, Arturo Aguirre contigo. Bueno, yo tengo el honor de, eh, primero, ser locutor, haber nacido en Cuernavaca hace ya más de 6 décadas. Entonces, bueno, cuando me nombraron secretario de la Asociación Nacional de Locutores, capítulo Morelos, el presidente Alberto Mojica Nava hizo eh, hay una gestión con el obispo Ramón Castro Castro para realizar este video. Y bueno, entonces me pidió que yo hiciera la voz en off, a lo cual con todo gusto accedí. Y parece que esta es lo que se va a presentar el próximo sábado. Entonces, bueno, yo lo hago, es algo, las pequeñas acciones que uno hace en retribución a la gran generosidad que ha tenido esta patria chica, mi tierra, donde mis padres la escogieron para venir. Mis padres son originarios del estado de Guerrero, mi madre de Teloloapan, mi padre de Cutzamala de Pinzón. Yo soy morelense de primera generación y bueno, la verdad es que nos ha dado mucho esta tierra, Cuernavaca, el estado de Morelos, y por eso accedí. Entonces, yo hago la voz en off de este video y lo hago con mucho gusto, doctor Siller, y pues yo le agradezco a usted porque yo le he hecho la petición de que hagamos un poquito más de crónica local, una crónica local que tiene que ver con Cuernavaca, sus 12 pueblos y los demás municipios del estado de Morelos y también algo internacional, como lo que se ha hecho con las misiones jesuitas en Centro Sudamérica y las fortificaciones coloniales en Caribe y toda América Latina. Entonces, en este gran esfuerzo, doctor, yo le agradezco a usted que me permita asomarme un poquito a este concepto que me gustó, que se llama patrimonio biocultural, que tiene que ver precisamente con todo lo que es la biología, lo que es de la naturaleza y también lo que es la cultura, lo que el hombre agrega a la naturaleza, doctor. Entonces, en este afán, en esta búsqueda, yo le agradezco también y yo le he dicho que mi primer libro de administración, cuando estudié la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue de nuestro amigo Adalberto Ríos Salay, que entonces usted bien lo cita como el conductor de este programa Viajar con Sentido. Entonces, bueno, pues yo estoy a gusto de que ustedes dos me permitan asomarme a un mundo diferente y contribuir en una pequeña escala a lo que tanto queremos que es el patrimonio de la humanidad, doctor Siller. Creo que puede ser un buen proyecto y vale la pena comentarlo porque de alguna manera los proyectos van creciendo con trabajos. Muchas veces hacer una gran obra es difícil de en una sola etapa. Se requieren jornadas que se puedan sumar y escribir con sentido también sería otro aspecto, no solamente viajar. Viajar nos permite tener una idea por qué queremos viajar, no salir por salir, sino a dónde queremos ir, preparar el viaje, saber por qué queremos ir ahí, regresar y acabarse todo lo que hay escrito sobre el tema, que es la gran motivación de prepararlo, conocerlo de manera anticipada, de vivirlo en el lugar, se aprecia mucho más cuando lleva uno un poco de conocimiento y la motivación al regresar es muy fuerte porque todo lo que llevamos, la experiencia requiere saber más. Entonces, sepan cuánto, sepan más, nos permite viajar y leer con sentido
y casi siempre esos viajes son una gran motivación de llegar a investigar, seguir hablando. Entonces, esta idea de estas entrevistas semanales de una hora, que resultaban charlas muy amenas como la que estamos teniendo con Adalberto Ríos Salay, y de presentarla en la máxima casa de estudios del estado de Morelos. Yo creo que Radio Primavera Cuernavaca cumple una gran función que la radio en el estado de Morelos debería de tener. Tener programas con enfoques culturales, con difusión cultural y formativos, es decir, que los que hacemos la investigación y que a veces vamos a caballo, nos hagamos hombres de a pie, caminemos como cualquier cristiano en la tierra y que podamos compartir y comentar lo que hacemos profesionalmente con un público más amplio. Claro, como Entonces, decía Atahualpa Yupanqui, compartir las historias que cuentan los trashumantes. exactamente, los trashumantes son importantes en toda la historia. El caminante aprende del camino, aprende de la gente, aprende del paisaje, de los lugares. Entonces yo creo que este trabajo que hicimos durante la pandemia, que los hicimos a distancia, los grabábamos con Adalberto, fueron 14 o 15 programas, pues son 15 horas muy importantes y muy valiosas, que podemos transcribirlas en una publicación final, que podemos hacer la referencia a una liga para que la escuchen en forma oral. Este proyecto que estamos iniciando de la jornada del Diario de Morelos en formato digital, que es una nueva versión, ese trabajo que he tenido oportunidad ya de editar, entregar, han salido solamente la primera entrega, que es justo el de Catedral de Cuernavaca, sumarla al proyecto anterior y que semanalmente, quizás en ese otro programa de respuesta inmediata que teníamos, o como se le llame, eh, Radio Primavera Contigo, Estamos haciendo algunos ajustes. exactamente. Ya El sabe que usted nombre, dice renovarse o morir. Mejor nos sí, renovamos. podríamos tener algún nombre especial para ese programa. Y yo podría dejar 15 minutos en esos tiempos que generosamente me ofrecen a que la publicación semanal de la jornada, que es muy breve, son 2 cuartillas, la sinteticemos en 15 minutos y que le digamos a la gente, esta semana en la jornada salió esto, pueden bajarlo, está en nuestra Me parece página, bien. que podamos hablar de estos 15 conventos y que sumé ahorita otros 5 y 5 más, van a ser 25 temas de los monasterios, no solamente los de Morelos, sino los de Puebla y Tlaxcala, que son 4 más, pero hay que conocerlos. Es un concepto de territorio, de itinerario, y veo que estos 15 minutos que semanalmente podemos sintetizar, además, la capacidad de síntesis es muy buena porque en poco tiempo y en una publicación que recomendemos por semana, la gente ya hace 30 minutos, 15 del programa, 15 de la lectura, y entonces ya tiene un documento semana a semana que, Perfecto. que no queda perdido, porque muchas veces sale y quedan como sueltos. No, Podemos decir, combinamos las dos cosas porque aunque decimos ya la gente no lee, no, sí, hay gente que lee, pero también gente que escuche. Entonces sí. hacemos dos cuestiones importantes y luego lo compartimos en redes sociales. Ya tenemos tres vitrinas donde nos pueden ver y escuchar. Entonces creo que podríamos hacer esta doble saga, Claro, la de los monasterios con 25 programas y una segunda parte de esa saga de los monasterios la estoy destinando a propuestas constructivas, propuestas de ejercicio de recuperación de patrimonio. Es decir, un segundo grupo de 25 programas van a ser publicados en la jornada, pero pueden ser comentados en la radio de manera muy breve de claro, acciones que son importantes que pudiéramos tomar para la preservación del patrimonio. Entonces, tendríamos esos dos aspectos para 2023 y no dejaríamos la parte eh, del patrimonio compartido internacional. Es decir, claro. nuestro patrimonio tenemos que
romper esta, bueno, ahora una felicitación por el ingreso a los cronistas, pero me parece que los cronistas deben ser más universales. Sí, sí, Creo, indudablemente, doctor. Yo también qué bueno que lo menciona porque yo quiero agradecer pues que haya sido considerado y aprobada mi solicitud para pertenecer al Consejo de Cronistas de Cuernavaca, lo cual desde luego halaga que sea uno designado, pero también compromete, porque como usted bien lo menciona, debemos de dejar de ser tan domésticos para exacto, hacernos más universales, porque precisamente cuando yo leo a don Valentín López González y señala en su libro Visión retrospectiva de una ciudad, Cuernavaca, él señala que Cuernavaca a medianos del siglo pasado era conocida como la pequeña Babel por la gran cantidad de extranjeros que habitaban Cuernavaca. Y esos extranjeros, que muchos decidieron vivir aquí en México, en Cuernavaca, por su clima y porque hay una cuestión importante de que en Cuernavaca y en todo el estado de Morelos se puede generar conocimiento, doctor. Y esto es algo muy importante como personalidades como Rosa King, Eric Fromm, Pablo Neruda, que estuvieron aquí, algunos con más tiempo, otros menos, von Humboldt, en fin, muchas personalidades. Y bien lo señala usted y agradezco yo este comentario porque en efecto hay que ubicar a Cuernavaca como con la grandeza que tuvo, con la grandeza que tiene y con la mayor grandeza que queremos que tenga. sí, en ese sentido, hace unos años nos reunió con ACIT a todos los investigadores eh, para hacernos saber, nadie lo sabía, que después de la Ciudad de México, la entidad que mayor número de investigadores tiene en toda la República es Cuernavaca. Es decir, en Cuernavaca se agrupan investigadores de muchas disciplinas y el número de estos investigadores registrados en CONACYT mayor después de la Ciudad de México es Cuernavaca. Fue un dato que nos sorprendió a todos Claro, saber. Pensábamos que no éramos más que unos cuantos, porque esa comunicación a veces se desconoce, pero es muy importante señalar lo que se había dicho de quienes eh, emigraron o estuvieron aquí, toda esta serie de artistas, pintores, eh, este, novelistas, en fin, pero los investigadores actuales están agrupados después de la Ciudad de México en Cuernavaca y en Morelos. Es la entidad que mayor número tiene después de la Ciudad de México y eso lo hace relevante junto con este otro ciclo del que queremos hablar, de que pocos estados tienen 15 conjuntos monumentales declarados, es decir, porque es una declaración conjunta de ahora 15, eh, 3 en Puebla, uno en Tlaxcala, pero el reconocimiento de patrimonio mundial es a una inscripción conjunta de este número de edificios. Ningún otro estado de la República tiene tantos monumentos declarados como patrimonio. Entonces, eso nos hace relevantes en el campo de la investigación, en el campo académico, en el campo patrimonial, y creo que es algo que a veces es necesario decirlo, y la radio, los diarios, etcétera, nos permiten a los investigadores hacerlo del conocimiento de todos. Entonces, creo que este proyecto de actividades semanales breves de las colaboraciones en un diario digital, el programa universal, que es seguir con estas misiones jesuitas. Poco se publica en México de las misiones jesuitas guaraníes de esta región de Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, claro, debemos entender que Chile. somos un todo. Sí, podemos a veces decir, conocemos unas misiones jesuitas en Baja California que fueron muy importantes, las del norte de México, los colegios jesuitas que fueron fundamentales, las haciendas jesuitas, muchas de las que hay en Morelos eh, fueron administradas por jesuitas y este tema novohispano fue relevante y fue fundamental porque los jesuitas tuvieron que ver con la educación y la educación es fundamental en toda cultura. Entonces, la educación que se llevó a través de estos colegios jesuitas
de sus misiones, de sus haciendas y sus administraciones, son parte del patrimonio que encontramos todavía. Entonces, este otro ciclo que nos permite conocer la presencia de los jesuitas, no solamente en México, sino en las misiones de utopías en poblaciones indígenas, que es un tema relevante porque esas utopías de crear repúblicas de indios no se realizaron en México por distintas circunstancias, pero en estas otras regiones hubo una experiencia única en el mundo de tener poblados indígenas en convivencia y en desarrollo. Entonces, creo que ese otro programa que ya tenemos 2 años, el año pasado hicimos 40 programas, este año 35 más o menos, nos permite mantener. Y en ese sentido, este otro programa nos va a permitir invitar a por lo menos 5 investigadores, dos de Brasil, uno de Estados Unidos, eh, otros de Paraguay, de Argentina, para que participen en el ciclo de las misiones jesuitas en Brasil, que es el tema del próximo año, pero la revista Gremium, es una revista especializada de conservación y restauración, me ha pedido que edite como coordinador especial y coordinador editorial un número de las misiones jesuitas en América. Entonces ya tengo 12 colaboradores a nivel latinoamericano y creo que podríamos invitarlos a Radio Primavera a que Claro, cada uno de ellos presente una conferencia. Tengo algunos que son especialistas en Argentina sobre iconografía, etcétera. Entonces, creo que después del primer ciclo, del primer semestre de las misiones de Río Grande del Sur, que son las que quiero incluir de Brasil, podríamos pedirles a estos investigadores que están escribiendo ahorita para una revista especial que vamos a publicar el próximo año, que hagan una anticipación en un programa de radio del artículo que están escribiendo y que va a ser publicado en México. muy bien, doctor. Bueno, pues el tiempo ya se convirtió en tirano, ya nos tenemos que retirar, pero le agradezco mucho, como siempre, ese entusiasmo que usted muestra y también, pues, que nos anima en esta búsqueda a seguir siendo útiles a nuestra sociedad, a nuestra patria y a la humanidad, doctor. Muchas gracias y a todo el amable auditorio, decirles que tenemos una cita la próxima semana a la misma hora por esta misma frecuencia. Nos saludamos hasta entonces, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias. Que la pase muy bien. Buenas tardes.